yo creo que el hablar de lugares santos es lo que debemos de enfocarnos. Y piénsalo por un momento. ¿En dónde encuentras paz? Puede ser en los domingos, en tu reunión sacramental. Puede ser a lo mejor caminando en los jardines del templo o entrando al templo. También puede ser en una oración sincera arriba de tu carro. O incluso, ¿por qué no? Al estar escuchando un mensaje de la conferencia general. ¿Ok? El lugar santo no es necesariamente un lugar geográfico. ¿Ok? En cualquier momento, el espacio o el lugar en donde tú estés consciente y estés listo para honrar a Dios y sentir su espíritu, puede ser un lugar santo. Recordemos que en la antigüedad el lugar santísimo era en los templos se armaban y se desarmaban, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ser un lugar especial. Claro, todos podemos tener un lugar especial físico, geográfico también, pero no nos limitemos a pensar que los lugares santos son espacios con 4 paredes. Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. ¿Qué pasaría si en plena Navidad el mensaje no fuera el nacimiento del Señor, sino de guerra? Así empezó todo, no con un villancico, sino con una visión profética. El 25 de diciembre de 1932, mientras muchas personas celebraban el nacimiento de Cristo, José Smith recibió una advertencia que le dolió hasta el corazón. Se derramará la guerra sobre todas las naciones. Carolina del Sur había desafiado al gobierno de los Estados Unidos por un tema de aranceles y de esclavos. Y aunque la guerra se evitó a tiempo, no fue cancelada, solamente tuvo una pausa. Casi 30 años después, el estado de Carolina del Sur estalló en guerra y dio inicio a lo que se conoce en la historia como la Guerra Civil de los Estados Unidos. Y hoy, en el 2025, el mundo sigue lleno de conflictos, de caos, amenazas y confusión. Y entonces el Señor repite las mismas palabras para todos los santos en todas las épocas. Permaneced en lugares santos. Muy bien. Pues este es el episodio número 32, perdón, se me fueron los números. Y vamos se llama Permanecer en lugares santos, Doctrina y Convenios 85-87. Correcto. Y bueno, yo quiero compartir en esta ocasión que es mi parte, quiero compartir una sola escritura. Y aquí está. Y fíjate, te comentaba antes de entrar, yo he encontrado que cuando yo era maestro de escuela dominical, que nunca duro en ese llamamiento que me gusta mucho, yo tenía la meta siempre de poder encontrar un testimonio en la semana de ese principio, okay, para yo poder enseñar con autoridad, ¿no? Pero algo que he encontrado es que el ministrar es una fuente ilimitada de experiencias, y quisiera compartir 2 junto con este versículo. Vamos a leer en Doctrina y Convenios 85-6. Si lo puedes leer, Adrián, por favor. Claro que sí. 85-6. Ajá, es un principio que hemos hablado mucho, lo hemos hablado incluso en el libro Mormón, pero es muy importante, por eso lo volvemos a ver. Sí, así dice la voz suave y apacible que a través de todas las cosas susurra y penetra, y a menudo hace estremecer mis huesos mientras se manifiesta. ¿A qué te suena esa palabra apacible? Hasta la misma palabra así como que... Pues que da paz, ¿no? Suena como que da paz, ¿no? Hasta queda así, ¿no? Es algo, buscando unos sinónimos, dice que es algo manso, es algo dulce, es algo agradable, es algo bueno. Y quiero compartir solamente brevemente 2 experiencias. Esta semana salimos a
compartir los sacramentos con una hermana mayor que pues está muy enferma físicamente, ella está muy limitada, no puede ir a la capilla, y pues su casa tenía varias necesidades, ¿no? Y entonces hicimos la ordenanza, y cuando terminamos me vino a la mente una voz suave y apacible que susurra y penetra hasta los huesos, de que debíamos de cantar un himno. Y entonces me vino al inicio cuando llegamos, pero pues de repente ya empezamos con la ordenanza y me fui. Pero cuando terminamos, volvió otra vez este sentimiento. Y entonces le dije a la hermana, hermana, ¿qué himno quiere que le cantemos? Y entonces ella me miró y me dijo, oh mi padre, dijo. Y hubiera estado ahí para tocar el piano. Sí, pues me acordé, ese es tu himno. Ahí faltaste. Y entonces empezamos a cantarlo y yo la veía a ella. Y ella, no sé, yo creo que a lo mejor por la edad, la vista, ¿no? No responde tan bien. Pero ella la cantó de memoria los 4 versículos. Wow. Y entonces cuando terminamos, dice ella, dijo, tengo muchos problemas físicos, pero con esto, me dijo, ya voy a aguantar más todavía, dice. Y entonces le invité a dar una bendición. Dijo, afortunadamente, pues aquí el hermano ya me ha dado varias, dice, ¿no? Pero me gustó ¿cómo puede ser una invitación tan sencilla? No tiene que ser algo, no sé, siempre pensamos en la experiencia de Elías o de Eliseo, ¿no? O algo muy extravagante, pero esas cosas pequeñas son de las maneras en que el Señor se basa para bendecir. No sé si tú, no sé si recientemente, pero si has tenido una experiencia con esta voz suave y apacible. Sí la he tenido y ha sido muy significativa. De hecho, hace unos días mi papá y mi hijo se llevaban planeando varios días un viaje, y entonces pues no reunía los requisitos que yo y mi esposa habíamos solicitado a mi papá para que sucediera. Y entonces 3 días antes del viaje me dice mi papá, déjame lo llevo. Los abuelos no piden permiso, Adrián. Pero me pidió permiso, o sea, bueno. O sea, como el viaje no iba, sí iban a ir hasta Nueva York, entonces la condición fue, por favor, vete en avión, porque pues son 5 días de ida y 5 días de venida. Entonces 3 días antes me dice mi papá, me voy en carro. Y entonces le digo, papá, pues, o sea, pues la edad, el tiempo, la distancia. Mi hijo apenas está aprendiendo a manejar. Entonces me dice mi papá, mira, déjame lo llevo. Por favor, déjame lo llevo. Siento que puedo, etcétera, etcétera. Y en ese momento yo sentí una paz y una tranquilidad. Había sentido una tormenta de emociones por miedo, por lo que tú quieras. Pero en el momento en que él me explicó cómo se sentía con sus capacidades, yo sentí una paz muy, muy especial. Después vino el tormento otra vez porque había que decirle a la mamá, ¿verdad? Que le había dado permiso para irse en auto. Entonces, pues mejor no le dije. Hasta que ya un día antes que se estaban yendo. Me vale pedir perdón. Entonces, cuando le estaba explicando a mi esposa que estaba bien, que era correcto, se lo transmití volví a sentir esa paz y esa tranquilidad. Y a lo mejor no es un momento que cambió mi vida, pero sí sé que es una experiencia que va a quedar en el corazón de mi hijo para siempre. Exacto. Y es que esa es la cosa. Muchas veces esperamos a que esos principios sean para algo de vida o muerte o algo súper espectacular, pero la ventaja es de que es para lo diario. Es mejor eso todavía, ¿no? Y fíjate que con escritura, estaba escuchando yo, hay un personaje, un ateo, un erudito muy famoso. Y me gusta mucho escucharlo a él porque hace preguntas muy interesantes. Y entonces él hablaba con otra persona que no creía y le hace esta pregunta. ¿Qué es lo necesario
¿qué tiene que pasar para que tú creas en Dios? Le dice él mismo. ¿Tú qué crees que respondería alguien que no cree? ¿Tú qué te imaginas que les llenaría esa necesidad? ¿Qué tendría que pasar para que yo creyera en Dios? Si tú no crees. Yo diría que nada, que simplemente no voy a creer y ya. Pero si sí quieres creer. Sí, Porque quiero esa es la creer. postura de él. Él dice, yo no creo porque no he encontrado las respuestas. Pero entonces, ¿qué es lo que le dice él a otro? ¿Qué es lo que a ti te haría convencerte? ¿No? Entonces le contesta y le dice, bueno, que en el cielo las estrellas se acomodaran y dijeran, soy Dios, sí existo. Dice, ¿no? Y entonces él se ríe y le dice, yo creo, dice, que la única manera es teniendo una experiencia personal con Dios. Y dije yo, hey, nosotros tenemos tenemos eso, ¿no? Dice, porque todas esas cosas, por más, incluso que se apareciera, dice, eso es como para convencer a todos. Tú necesitas algo para convencerte a ti, dice. Y entonces yo me puse a pensar y dije, ¿qué es la labor que hacemos los misioneros? ¿Qué es la labor que hace uno en la iglesia al enseñar a los jóvenes, a tus propios hijos? Es que puedan sentir la voz suave y apacible. Estaba yo pensando en mi hijo, por ejemplo, que se fue de misionero. Y yo le dije, tú tienes que sentir el llamado. Le dije. O sea, es algo que tú tienes que recibir de Dios. Y una vez que tú lo recibas, todo lo demás se va a acomodar. Y así fue. Entonces, mi invitación es de que podamos nosotros estar a tono para poder distinguir esta voz suave y apacible y enseñar a los demás acerca de ello. Porque este fin de semana me tocó estar presente cuando a una persona se le invita a obtener un testimonio del libro de Mormón. Entonces, cuando esta persona ora, su rostro se conmueve tanto y entonces mi amigo le dice, ¿qué estás sintiendo? Le dice. Entonces ella dijo, estoy sintiendo algo que no puedo escribir, que nunca había sentido, pero que es bueno. Le dice. Entonces le dice, ese es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería mi invitación, Adriana, a todos, que podamos estar atentos, reconocer y enseñar a otros qué es lo que están sintiendo. Muchas gracias, Eduardo. Y precisamente cuando podemos sentir esa voz apacible y ese susurro del Espíritu, nos puede indicar que permanezcamos en lugares santos. Así es. Okay, que es el tema que porque yo va a escogí. invitar a lo bueno siempre, ¿no? Esa Así voz es. suave. Y entonces, bueno, para mí esta sección de Doctrina y Convenios es muy especial. Me fui al anexo un poquito y leí la historia, y esta sección estuvo 30 años fuera del libro de Doctrina y Convenios. De hecho, fue una sección que José Smith se cuestionó si había sido revelación de Dios o no. Porque él predijo una guerra. ¿Okay? Él predijo una guerra específicamente levantándose en armas Carolina del Sur y que involucraría otros países y que sería incitada para abolir la esclavitud o por los esclavos. Y no sucedió. De hecho, José Smith nunca lo vio en vida, no vio esta profecía cumplirse. Y entonces, algo que podemos aprender aquí es de la actitud que tomó José Smith en cuanto a esto. Él no se escondió después de dar esta revelación y no verse cumplida, porque esta revelación nace en diciembre y en febrero ya las aguas ya se calmaron. El gobierno de Estados Unidos bajó el arancel, el Estado se calmó y los esclavos nunca tomaron las armas, mantuvieron una postura pasiva. Entonces José Smith... Qué difícil para él, ¿no? O sea, exactamente. Entonces José Smith continuó predicando, continuó siendo vocal, continuó recibiendo y escribiendo más revelaciones. Y eso pues es realmente impresionante, la actitud que él tomó en cuanto a esto. Sin embargo, pues esta escritura se quedó ahí guardada, ¿no? Entonces, quiero platicarte un poquito de las profecías y también de la fe que se espera. En la historia de las escrituras encontramos un patrón muy específico en cuanto a la revelación. Por ejemplo, Moisés
prediciendo o profetizando que Cristo se levantaría. ¿Okay? Benjamín vio que nacería de María en Jerusalén, el rey Benjamín, en Mosía. ¿Okay? Y Samuel el Amanita da las señales, ¿okay? También de señales celestiales. Y bueno, ¿qué tienen en común estas tres profecías? Que todas se cumplieron. A veces al momento, a veces unos años más, y en el caso de Moisés, nunca lo vio. Sin embargo, siglos, ¿no? Se cumplieron. Porque la fe verdadera no mide cuándo va a llegar algo, pero sí mide si estás dispuesto a permanecer en el Señor sin moverte. Qué interesante, ¿no? Entonces, la profecía de José Smith de que el estado de Carolina del Sur se levantaría en armas sucedió 30 años después. Oye, qué difícil porque, por ejemplo, como el caso de Samuel la Manita, tú puedes leer en el libro de Mormón lo que la gente hablaba y son bien crueles, ¿no? Se empiezan a burlar. Oye, no se ha cumplido, ya pasó el tiempo. Inclusive los amenazan con matarlos. Entonces yo creo que algo similar debió de pasar en la mente de José al decir, llega esta relación, siempre no se acabó, ¿no? O sea, ¿y ahora qué hago con Mira una mariposa. Ok, y bueno, algo muy interesante de esta revelación, Eduardo, que si tú la lees es así medio diferente a todas las demás. Habla de derramamiento de sangre, habla de muchas cosas importantes, pero yo creo que el hablar de lugares santos es lo que debemos de enfocarnos. Y piénsalo por un momento. ¿En dónde encuentras paz? Puede ser en los domingos, en tu reunión sacramental. Puede ser a lo mejor caminando en los jardines del templo o entrando al templo. También puede ser en una oración sincera arriba de tu carro. Así es. O incluso, ¿por qué no? Al estar escuchando un mensaje de la conferencia general. ¿Okay? El lugar santo no es necesariamente un lugar geográfico. Una locación. ¿Okay? En cualquier momento, el espacio o el lugar en donde tú estés consciente y estés listo para honrar a Dios y sentir su espíritu, puede ser un lugar santo. Recordemos que en la antigüedad el lugar santísimo era en los templos se armaban y se desarmaban, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser un lugar especial. Claro, todos podemos tener un lugar especial físico, geográfico también, pero no nos limitemos a pensar que los lugares santos son espacios con 4 paredes. Que eso era un problema, fíjate, o debió haber sido un problema para Nefi y Leí en el libro de Mormón, porque los judíos tenían una cierta distancia de Jerusalén donde ellos podían efectuar ordenanzas. Entonces debió haber sido, ya después el Señor les manda a hacer un altar y todo eso, pero digo, qué difícil ese punto también de decir, no tengo mi lugar físico. Ellos aprendieron que incluso en el desierto puede ser un lugar santo. Y me vino ahorita a la mente que muchas personas deciden mudarse a lugares donde hay templos. Me voy a cambiar a vivir a León. No, porque todavía no está el templo. Pero mejor me voy a Culiacán. No, pero tampoco. Me voy a Hermosillo porque hay templo. Digo, qué padre, pues no, pero refiriéndose al templo como un lugar santo, pero un lugar santo puede ser el lugar donde tú tienes una comunión con Dios, pues. Así es. Digo, no estoy diciendo que ese lugar sustituya al templo, ¿verdad? Pero es importante entender. No, y si esto. puedes, qué bueno, ¿no? Pero sí. Okay, entonces, el presidente Russell M. Nelson tiene una cita que quiero compartir que dice: cuando aumentan las pruebas y los desafíos, nuestras necesidades de lugares santos aumentan también. Entonces, ¿cuántos lugares santos tenemos? ¿Cuántos lugares santos vamos o contemplamos todos los días? Dice el presidente el presidente Nelson: refúgiense en su hogar, refúgiense en la iglesia, refúgiense en el templo. ¿Ok? Y entonces yo quiero preguntarle a las personas que nos ven, hermano, hermana, ¿tu casa es un lugar santo? ¿Existe el tono de voz adecuado, la limpieza y el orden necesario para considerarlo un lugar santo? ¿Hay más gritos en vez de oraciones? ¿O hay más voz apacible y suave, como decías tú hace un ratito? ¿Tu computadora o tu celular
es un lugar santo. Tu feed de Instagram es un lugar santo. Es un lugar al que puedes ir sin perder el espíritu. El Señor no te pide estar en lugares santos. El Señor te pide permanecer en lugares santos. Y ahí el juego de palabras te da para mucho, Eduardo, pero cuando tú vas a estar en lugares santos, significa que a veces estás y a veces no. Pero cuando te pide permanecer, esto implica que constantemente estás buscando volver y volver y volver para permanecer. Y yo creo que también el efecto de ese lugar santo, si tú nomás vas, pues es un efecto que se acaba, es un efecto temporal. Pero así si permaneces, ahí está continuamente contigo. Eduardo, en tu vida has sentido, ¿cuál ha sido para ti un lugar santo inesperado? O ese momento en que sentiste paz donde menos lo esperabas. En una ocasión, en pleno tráfico. Yo trato de... Digo, a veces muchas personas lo hacen, ¿no? De que vas manejando y a lo mejor oyes algo edificante, lo que sea, pero me ha pasado ir manejando orando, con los ojos abiertos, ¿no? Para no chocar. Pero recibir ahí un consuelo se me hizo algo muy inesperado. Yo esperaba que fuera en mi casa, en mi cuarto, arrodillado, algo así. Pero el tener esa experiencia en algo tan cotidiano me gustó más todavía que si hubiera sido en un lugar consagrado, ¿no? Claro. Fíjate que para mí un lugar santo muy especial es mi recámara de cuando vivía con mis papás. Cuando yo llegué a la misión tuve una experiencia espiritual muy, muy especial la noche que llegué a la misión. Y ya le he contado en algunas ocasiones. Fue tan especial que se me cayó el abanico de techo encima, ¿no? Pero no por eso dejó de ser espiritual. Y yo cada vez que regreso a esa casa y paso por ese cuarto, vuelvo a sentir un fuego especial. Y viene a mi mente esa noche específica del 5 de diciembre del 2001. ¿Okay? Ayer. Y bueno, a los que nos están escuchando, ¿qué podrías hacer esta semana para que tu casa se convierta en un lugar santo? Tu trabajo, tu rutina, un lugar santo. Tus consejos pueden servirle a otros. Por favor, compártelo en los comentarios. ¿Qué puedes hacer para convertir tu casa, tu trabajo en un lugar santo? Y bueno, esta semana también les voy a dejar tarea. Ya me estoy creyendo maestro. Ya es el profe Adrián, ya va a ser ahora. Y bueno, yo quiero invitarte a que esta semana escojas un lugar santo para refugiarte unos minutos. ¿Okay? Número 2, elimina de tu entorno algo que quite tu paz espiritual. Uh-huh. Y por último, y ahí les va algo muy, muy medio raro, pero yo creo que sería un bonito experimento. Poco ortodoxo. Te quiero invitar a que escribas una profecía personal. Te quiero invitar a que escribas algo que sabes que Dios hará en tu vida, aunque no sabes cuándo. Órale. ¿Ok? Está buena. Y entonces trabaja para que esto salga. Y si puedes, mándanos ahí en los comentarios qué fue tu lugar santo esta semana. Muy bien. Pues ya llevamos tarea, ya llevamos inspiración. Y bueno, pues esperamos que hayas disfrutado de este episodio, que puedas compartirlo con alguien que tú sientas que a lo mejor necesita ese empuje, o simplemente que te haya gustado y quieres que alguien más lo pueda disfrutar, ¿no? Así es, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. Esto fue Ven, síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.